Damián de Clear, ¿no? Si no me falla la JP memoria. de Clear, sí. Te ubicaba la cara. Bienvenidos, bienvenidas, ahí se van sumando personas. Bienvenido Marco. Bienvenida Sabrina. Voy a dejar el fondo por si alguno quiere ir a prepararse algo para tomar y venir. Mientras tanto, voy compartiendo la presentación. Si llegaron a spoilearse, mientras tanto los que van ingresando, vayan abriéndose un Mentimeter, www.menti.com, así ya lo van teniendo abierto. Igual faltan unos minutitos todavía para arrancar. Bienvenidos, bienvenidas. Y se sigue sumando gente que vamos a seguir aceptando. Pero para ir arrancando puntuales, que hoy el tiempo no apremia mucho. Nos queremos dar la bienvenida, ¿sí? Desde la comunidad a este segundo encuentro que estamos haciendo de la comunidad, desde la comunidad para todo el mundo, ¿sí? No importa si forman parte o no de la comunidad, nuevamente no importa si son o no de Argentina. Si conocen a alguien que les pueda llegar a interesar y le quieren compartir el link del Zoom, bienvenido sea. Al momento hay espacio de sobra. Mi nombre es Tomás Romero Borsi, me acompañan Soledad y Lourdes desde el grupo organizador de alguna forma. Y también lo tenemos a Fran y Andami, que van a estar hoy exponiendo. Antes de darle el espacio y el micrófono a Damián, me gustaría invitarlos a un Mentimeter, ¿sí? www.menti.com, ¿sí? Con el código que no me está dejando ver Zoom, ahí está, 5323-953, ¿sí? Tienen el QR también ahí abajo a la izquierda para poder sumarse desde el celular. Cortito, rapidito, son 2 preguntas. Ahí solo Lourdes pueden pasar por chat el link y el código, por si a alguno les resulta cómodo. Ya se los pasó. Buenísimo, gracias. Y mientras tanto, comparto el Mentimeter, ¿sí? Para ir conociéndonos un poco, sabiendo desde dónde vienen y también quienes nos acompañan desde el primer encuentro. Así que voy a compartir el Mentimeter para que tengan ahí.
Tenemos varias personas desde Buenos Aires, Argentina, desde Pilar, qué lindo. Muchas gracias. La otra vez llegamos hasta España, ¿no, Sole? Sí, tal cual. Sí, Llegamos. Lur. Sí, México, Panamá. mira, al momento bastante nacional hoy. Sunchales. No conozco. ¿Dónde queda Sunchales? Perú, tenemos Perú. Vamos. Sunchales, en provincia de Santa Fe. Mira, bueno. Córdoba, bastantes de Buenos Aires. Y comentaban que están en Perú también, ¿no? Ahí está Luis, saludos de Perú. Luis, saludos de Perú. Pueden ponerlo en el mentímetro, pueden ponerlo en el chat, también si les queda cómodo. Mientras se sigue sumando gente. Para los que recién se suman, bienvenidos. Estamos acá en el Zoom, rapidito y cortito, 2 minutos más. ¿Sí? www.menti.com con el código 53239553. Español participando desde Buenos Aires, saludos. Muy bien. El otro día, el evento pasado creo que había alguien de Buenos Aires desde España, así que tenemos, Se switcharon. bueno, se switcharon. Perdón, Y Tomás, ¿puedes pasar el número de vuelta, por fin? sí, ahí se los pasamos por el chat nuevamente. $532395.3. Gracias. De nada. Y para cerrar esto, ya ahí algunos comentaron. Algunos es la primera vez que nos acompañan, otros ya han venido al evento pasado. Nuevamente, más que bienvenidos y más que agradecidos de que nos sigan acompañando me mutearon, y que se incorpore gente nueva. Obviamente, si quieren compartirle esto a alguien más que bienvenido. Yo dejo el Menti ahí abierto por si quieren seguir sumándose. Y vuelvo a la presentación, porque ahora le vamos a dar el espacio a nuestro amigo Damián Bonamico, ¿sí? Que muchos de ustedes quizás lo conozcan o hayan tomado cursos con él, ¿sí? En Clear. O no sé, Dami, si haces algo de forma también individual o particular, quizás de alguna forma, que nos va a comentar un poco de la esencia del método Kanban, ¿sí? Y algo que me gustaría pedirles es que cuando Dami termine de compartir, de que todos, todas, el que quiera, obviamente, pueda prender la cámara. Así nos sacamos una foto con todas las cámaras encendidas como de participación del evento. Así que, Dami, dejo de robarte minutos y el micrófono es todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias. Voy a empezar agradeciendo, así que gracias a la comunidad de Kanban Argentina por hacer este espacio de trabajo. Yo valoro muchísimo todo lo que es el aprendizaje en comunidad, así que me parece genial. Y a todos ustedes por estar después de hora, después de estar trabajando seguramente la mayoría online, la mayor parte del tiempo, y después conectarse a una reunión más eh, por voluntad propia, eso lo valoro mucho, así que gracias a los organizadores y a todos los participantes de estar acá, conectados en este horario, después de la hora laboral. Así que bueno, y a los organizadores, Lourdes, Andrés, Soledad, María de la Paz también, Hernán y Tomás, bueno, muchas gracias. Y por invitarme también y por considerarme en aportar aquí. Entonces, voy a empezar a compartir pantalla. Me gustaría escuchar en el chat si se me escucha bien y ahora cuando presente pantalla, si se ve la pantalla. Todavía no estoy compartiendo, pero ahí lo estoy poniendo. Así que cuando se vea, me avisan. Así comienzo con la presentación.
Y si están activos en el chat, me gustaría, yo sé que a esta hora los veo muchos que están ahí conectados, pero otros tal vez están ya preparando la comida o haciendo pilates mientras ven la clase. Es válido porque estamos todos desde nuestras casas. Pero los que están ahí conectados, que los veo, muchas gracias por estar ahí y participando también en el chat activamente, dejando comentarios o preguntas. Las preguntas, si bien al final bueno, ahí veo que saludan, hola Sabrina, así que veo varias caras conocidas, acá estoy viendo a Dina también, que la conozco, a Fer, Leti, bueno, Dani, no los llego a ver a todos, pero ahí voy viendo gente que conozco, así que me alegra que estén acá. Y vayan dejando en el chat preguntas o comentarios. Al final de la presentación voy a hacer el espacio de preguntas. Entonces, ya comenzando, cuando Lourdes me ofrece este espacio y me pregunta el título, yo como inmediatamente pienso, se me viene así el título, es, bueno, la esencia del método Kanban desde Japón. Y entonces, este título tiene una explicación. En principio, yo quiero que se lleven de estos pocos minutos que tenemos, cuál es la esencia del método Kanban. Muchas veces vemos que hay levantar un Trello, levantar un tablero y poner post-it, ya estamos haciendo Kanban, pero quiero ir a entender cuál es la esencia de eso y que hay un método, que no es solamente la herramienta como un Trello, sino que hay un método detrás de eso. Bueno, ¿y por qué desde Japón también? Porque, bueno, la foto que estamos viendo ahí de fondo, ya voy a ir más tarde a ver qué relación tiene con Japón, pero bueno, tuve la oportunidad de estar a principio de año ahí en Japón y de ver en Toyota cómo lo aplican, porque tiene una visita guiada, lamentablemente no te dejan sacar fotos de esas partes, pero bueno, sí se puede como ver de primera mano cómo están trabajando y aplicando el método que empezó ahí, el método Kanban empezó ahí. Así que bueno, los leo en el chat, cómo venimos hasta acá, si se escucha bien. También me gustaría que me digan si la velocidad en la que estoy hablando está bien, o si les gustaría que baje un poco un cambio, porque puede ser que, como sé que tenemos tiempo limitado, que hable muy rápido. Así que bueno, entonces, vengo bien. Bueno, gracias. Entonces, para entender cuál es la esencia del método, tenemos que entender un poquito del contexto para entender cuál es el problema que resuelve Kanban cuando se lo inventó. Entonces, para eso, les voy a hacer una pregunta, a ver en el chat. A ver si... ¿cómo avanza el slide? Ahí está. En el chat, entonces, ¿quién es esta persona? A ver, por el premio, no hay ningún premio, pero por el... Sí, están acertando, perfecto. Bien, entonces, este contexto es importante para contar, antes de la existencia de Kanban, cómo era la producción. Bueno, todos acertaron que es Ford, perfecto. Él buscaba ser eficiente y se basaba, por supuesto, en las ideas de los principios del Taylorismo. Entonces, ¿cómo se entiende ser eficiente para Ford? Yo tengo que producir vehículos, entonces, al menor costo que lo pueda producir y en el menor tiempo que pueda producir, más eficiente voy a estar siendo. Tiene sentido, por supuesto. Y de hecho, le fue muy bien con esta estrategia, porque al hacerlo tan eficiente y reducir el costo de producción, hacerlo tan bajo, accedió a un mercado que antes no estaba, digamos. Muchísima gente por primera vez aprendió a manejar un vehículo gracias al Ford T, que es el que estamos viendo aquí. Así que fue una innovación y una estrategia muy buena para Henry Ford. La manera de implementar esta eficiencia para Henry Ford era producir en masa. ¿Por qué? Porque tengo costos fijos, que es el de las máquinas, la serie de la montaje de estas máquinas, y además están los otros recursos que son los recursos humanos, nunca mejor dicho en este contexto, porque las personas en este contexto era parte de la maquinaria. Henry Ford decía que no le pagaba a las personas por pensar, sino por sus manos, y cuanto más rápidos pudieran trabajar, más eficiente iban a ser, porque iban a producir más vehículos, y que de esa manera, entonces,
algo que hacía incluso es poder reducir el salario, algo que se podía hacer en ese momento, a las personas para que tengan que trabajar más rápido para cobrar lo mismo, ¿no? Entonces así, esto era la explotación de los recursos al máximo y la utilización de los recursos, tanto de las máquinas como de las personas al máximo, para producir. Una frase comúnmente atribuida a Henry Ford es esta, ¿no? Que el cliente puede elegir el auto del color que quiera siempre y cuando sea negro. ¿Alguien sabe por qué lo hacían de color negro? Si quieren poner en el chat. A ver si dicen, bueno, ¿por qué negro? Exactamente, exactamente. Se secaba más rápido la pintura, era más barato, es el color más económico, entonces había que sacar vehículos. Este era el concepto. Bien, entonces, el tema es que le iba bien porque no tenía competidor en este sector de precio, digamos, un vehículo tan barato no tenía competidor, entonces las personas no tenían otra opción que elegir ese modelo T de color negro y adaptarse a este producto. Era un producto estándar. No era un producto centrado en el usuario o un producto que se adaptaba al usuario, sino que el usuario se adaptaba a este único modelo estándar. Entonces, el problema que tuvo Henry Ford es que luego cuando las personas empezaron a demandar otro tipo de funcionalidades, otro tipo, imagínate en donde cuando todos tenían color negro, venir con un color rojo, un auto de color rojo, era como un diferencial enorme, pero para Henry Ford hacer algún cambio era muy costoso. Entonces, si bien era rápido, no era el anti-ágil, digamos, porque no se podía adaptar a los cambios. Le resultaba muy costoso hacer un cambio. Bueno, muy bien. Este es el resultado. Esto es una foto de Ford Motor Company, que se puede encontrar en internet. Yo la encontré investigando sobre esto. Y quiero que me cuenten en el chat qué ven en esta foto. ¿Qué es lo que se ve? Sí, cadena de producción masiva. Son todos iguales, autos sin venderse, masificación. Ahora les pregunto, si pueden ver en detalle, ¿estos autos están terminados o no están terminados? Si llegan a ver el detalle de alguno de esos vehículos, sin terminar, dicen, no, no lo están, no. Bien, perfecto. Son autos que no están terminados, les falta la carrocería. Tal vez vamos a tomarnos unas licencias y asumir, por ejemplo, que la carrocería es la parte que más tiempo lleva a elaborar, entonces se va acumulando este trabajo en curso esperando a recibir la carrocería para poder finalmente venderla. Ese podría ser un caso, para asumir, para ilustrar este caso. Otro, supongamos que estos vehículos sí están terminados, ¿no? No lo sabemos en detalle, es una foto. Supongamos que sí están terminados. De cualquier manera, tenemos que salir a vender estos productos. Y esto de producir todo lo que yo más pueda y después ir a vender este producto porque ya lo tengo, es un modelo que se llama push, que es el de empujar al mercado en este sentido, ¿no? Tengo que ir a vender este producto. Y además, esto que estamos viendo acá tiene unos costos secundarios, muchas veces no tan visibles, que son, por ejemplo, el stock que ustedes pusieron ahí, tengo riesgos, porque esto se podría deteriorar o se podría romper o lo podrían robar, entonces tengo que pagar por esos riesgos, tengo que pagar seguridad, tengo que pagar almacenamiento, traslado, gestión de stock, y una complejidad que hace que después ese costo de producir al final me termine resultando en un costo adicional que termina impactando. No es tan beneficioso, al fin de cuentas, producir de manera masiva y maximizar la utilización. Con lo cual, el concepto de dejar la máquina ociosa o la persona ociosa, que no entraba tal vez dentro de la cabeza de Henry Ford, puede ser beneficioso para no acumular stock que no necesito y que me genera un costo. Muy bien, avanzando entonces en esta presentación, yo estoy salteando algunos pasos acá, voy directamente a Taichi Ono, que es el gerente de operaciones que contrataron en Toyota. Toyota al principio producía telares, después fueron a Estados Unidos y vieron que había un buen negocio produciendo autos, volvieron a Japón diciendo hay que producir autos. Entonces, en pocos años ya estaban produciendo su primer modelo, y el tema es que los japoneses, post Segunda Guerra Mundial, no tenían los recursos económicos para poder producir en masa, para poder acceder a esas maquinarias,
como sí lo tenían en Norteamérica. Entonces tenían una restricción. Y gracias a esa restricción es que lograron inventar, vieron que a veces las restricciones son útiles para la creatividad. Esta restricción les permitió crear lo que llamaron ellos TPS, el Toyota Production Systems, donde podían gestionar cómo producir sin acumular stock, ¿sí? Con el mínimo uso de piezas, incluso de acumulamiento de piezas, y producir justamente en la demanda. O sea, lo que ellos sabían que iban a vender, estadísticamente viendo lo que vendían, eso era lo que producían. Entonces, llevando eso al máximo, el ideal, porque ellos siempre buscan la mejora continua y la perfección, tienen un flujo continuo de producción en donde lo que se va produciendo es lo que se va vendiendo. Entonces, en el ideal no tendrían que almacenar ningún inventario de las piezas, ni de los autos terminados, ni de las piezas. Imagínense qué cantidad de piezas puede involucrar hacer un vehículo, ¿sí? Depende de que se cuente una pieza, pueden ser entre 30.000 y 100.000 piezas, que hay que gestionar, acumular, fabricar y manejar toda esa complejidad. Entonces ellos acá encontraron otro tipo de eficiencia, otra manera de llegar a esa eficiencia, que es la de justo a tiempo. Vamos a ver cómo es esto de justo a tiempo, cómo se dice en la historia si uno investiga, cómo lo descubrieron. También en Norteamérica, viendo cómo funcionan los supermercados, donde vieron que hay una variedad importante de artículos en un supermercado, pero sin embargo hay una poca cantidad o poca disponibilidad de cada uno de ellos, de cada uno de estos productos. Entonces acá estoy poniendo, por ejemplo, una verdulería, me pareció oportuno este ejemplo. La verdulería se llama Verdulería del Tomate, la puse porque me resultó muy divertido el nombre. Entonces, la característica que tiene la forma de operar una verdulería o un supermercado es que en sus góndolas o en su disponibilidad ahí tienen distintas variedades de productos. Y es el cliente el que elige qué producto llevarse. Entonces, supongamos que viene el cliente y elige, la mayoría de los clientes eligen tomate porque es la verdulería del tomate. Entonces, lo que va a ocurrir es que cuando el cliente se lleva un tomate, y más clientes se llevan tomate, el cajón de los tomates se va a vaciar más rápido que el resto de los cajones. Entonces el verdulero va a ir al fondo donde tiene el saco, el sacón, el bolsón con más tomates, y va a reponer justo en ese cajón, el de los tomates. Y al mismo tiempo, lo que va a pasar es que se le va a ir acabando el bolsón de los tomates, entonces va a pedir al proveedor cuando venga, le va a dar el bolsón de tomates o la caja y le va a decir, bueno, quiero más tomates porque esto es lo que se vende. Y asimismo, el camión va a ir al productor y va a decir, van a venir muchos camiones y se van a llevar tomates y van a decir, bueno, los tomates es lo que más se vende, y el productor va a decidir, bueno, vamos a destinar más tierra a cultivar más tomates. Entonces, de esa manera es como vemos que este sistema, a diferencia del push que les mencioné antes, donde yo produzco y después voy a vender, este sistema se llama pull, ¿sí? Porque es desde atrás, desde el último eslabón de la cadena, que es el cliente, es desde donde se jala, por traducir esta palabra pull, se jala toda la cadena que genera la producción, ¿sí? Y se busca el acumulamiento mínimo de stock posible. En el caso de la verdulería es lógico, porque si él acumula frutas que va a vender de acá mucho más adelante, lo que se le va a ocurrir es que le van a podrir las frutas o las verduras. Entonces no quiere acumular, quiere tener el mínimo posible porque de esa manera van a estar frescos. Entonces tiene que saber qué es lo que va vendiendo y qué es lo que tiene que reponer. ¿Se entiende hasta acá la diferencia entre push y pull y lo que es el sistema justo a tiempo? Excelente. Bien, bueno, gracias por los sís en el chat. Ahora, vamos a ver cómo se implementa esto, cómo lo implementan, una de las maneras de implementarlo en los autos. ¿Los autos se vencen? Qué buena pregunta, Nicolás. Bueno, lo que ocurre con el stock acumulado, por más que no se venza el auto, lo que ocurre es que tengo capital fijo, que no se está moviendo, y eso es una pérdida.
y además tengo costos secundarios por almacenar ese vehículo y costos secundarios por trasladar ese vehículo. Entonces, tener stock no es conveniente, es un costo. En Argentina, esta es la comunidad Kanban de Argentina, tenemos la costumbre de acumular stock porque por la cuestión y el contexto inflacionario es conveniente a veces tener el producto ya estoqueado, ¿no? Estoquearnos porque aumentan los precios. Pero entonces se nos hace más difícil entender esto. Pero imaginemos que no tenemos ese contexto inflacionario, no conviene guardar stock, conviene ir a tenerlo a medida que lo necesitamos, ¿sí? Sí, se pueden oxidar, puede pasar mil cosas. Pero incluso en software, muchos de nosotros aplicamos el método de Kanban en software. También en software ocurre que el software se pone viejo, se pudre, porque es información que después tiene que ser cambiada, que ya no está al servicio de lo que se necesita en ese momento, sino que requiere un cambio, requiere una reaprendizaje de ver qué era lo que se había desarrollado, etcétera, etcétera. Así que incluso en software que no tiene ningún metal que se pueda oxidar, también es un desperdicio tener software a mitad de desarrollo, parcialmente desarrollado y no terminado, digamos, ¿sí? Entonces se busca reducir el stock a lo menor posible. Quiero mostrarle un ejemplo de cómo se implementa este mismo sistema de la verdulería, pero en una fábrica de autos como es Toyota, ¿sí? Entonces lo vamos a ver con un ejemplo muy sencillo. En Toyota no son manos que no piensan como era Ford, sino que son equipos autogestionados, donde se les llama equipos, le dicen team, team member también, igual que en Scrum, por ejemplo, se llaman team member, las personas que forman parte de equipos, y son ellos los que con la mejora continua y el empirismo diseñan mejores maneras de hacer las cosas en la fábrica. Ellos lo implementan, hacen todo. Eso es la parte que es genial. Es decir, no viene un gerente y le dice tienes que hacerlo así, sino que ellos descubren una mejor manera y después se replica esas mejores maneras. Entonces vamos a ver el caso de la verdulería. Acá vemos una persona que está trabajando, vemos abajo que tiene puertas, que tal vez está armando unas puertas que después se van a implementar en un vehículo, y para eso tiene unas piezas en un contenedor que tienen ahí en ese rack. Tiene un contenedor donde tiene las piezas que necesita, ¿sí? Ahora, ese contenedor es doble, tiene un contenedor adelante y otro contenedor atrás, como se puede ver en las fotos o se puede ver en el gráfico de la izquierda. Entonces, utiliza las piezas que están en el primer contenedor, que es una cantidad reducida de piezas, se mide cuántas piezas le conviene tener, siendo la menor posible, y una vez que se agota las piezas del primer contenedor, ese contenedor vacío lo deposita en la bandeja de abajo y como está declinado va para atrás y baja con las rueditas y por el peso el otro contenedor que está atrás con nuevas piezas para que de esa manera el trabajador en ningún momento se queda sin poder trabajar por no tener las piezas, ¿sí? Eso no ocurre. Siempre tiene el material que necesita para poder trabajar. Entonces, cuando otro empleado, un repositor, ve que hay una caja vacía ahí atrás, es una señal visual de que hay que reponer. Entonces es igual que en el supermercado, va al depósito y repone, ¿sí? Y así es el mismo sistema de, después del depósito, van a ir a pedirle al proveedor que les mande más tuercas o que fabriquen más tuercas. Ahí en Toyota está la ciudad de Toyota, donde los proveedores incluso se han movido a esa ciudad y están todos cerquita también. Es impresionante. Toda la ciudad están la fábrica y los proveedores también. Tienen relaciones de largo plazo, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien. Entonces, junto con ese contenedor vacío, hay unas fichas que ahora es más digital, como vemos ahora que tiene un lector de código de barras, pero que originalmente se usaban unas tarjetas donde en esas tarjetas se pone cierta información. Bien, ¿saben cómo se llaman esas tarjetas donde ponen la cantidad de piezas, a qué sector, etcétera, etcétera? Esas son las tarjetas Kanban, exactamente. Acá vemos un ejemplo de una tarjeta Kanban de Toyota, que la palabra significa tarjeta visual, ¿sí? Ahora, hasta acá esto es como la esencia de qué es Kanban, para qué sirve, y cómo sirve para gestionar el flujo teniendo el mínimo inventario, que en software sería proyectos que están parcialmente hechos al mínimo, es decir,
que haya flujo, lo que se hace, se termina y no se acumula proyectos sin terminar. ¿Sí? Yo digo software, porque trabajo mucho en software y veo muchos acá de ese ámbito, pero podría ser cualquier tarea, cualquier proyecto que yo estoy haciendo. Si tengo muchos proyectos en curso, esto me genera un desperdicio mientras estén ahí en curso y tenga que gestionarlos. Bien, entonces, ahora, ¿cómo se implemento Kanban? Porque como les decía, hay un método, entonces yo les voy a compartir ahora algunas de las prácticas para implementar este método en sus organizaciones o en sus equipos. Entonces, el primer paso o la primera práctica, no necesariamente tiene que estar en orden, pero siempre es bueno comenzar por visualizar el trabajo que hay. Visualizar el flujo también. Por ejemplo, acá vemos un flujo donde primero se diseña, después se construye, después se verifica la calidad y después se entrega, ¿no? Un flujo típico de esta producción. Podría ser software o podría ser otra cosa. Entonces visualizo que existe ese proceso y veo cuánto trabajo tengo ahí y lo represento visualmente de alguna manera. Entonces ese es el primer paso. Visualizando el trabajo se genera ya una gran diferencia. Quiero ver cómo vengo de tiempo. Bien, me quedarían unos 5 minutos. El segundo paso, una vez que ya visualicé el flujo, esto es visualizar el flujo que ya existe, sin cambiar nada, ¿sí? En Kanban es muy empírico y es, por ejemplo, una diferencia con Scrum es que no es que tengo todo ya definido en Scrum y voy a implementarlo, sino que empiezo por lo que ya está funcionando, como ya está funcionando, sin cambiar el rol de nadie, sin cambiar el proceso, es solamente visualizar lo que ya está ocurriendo, ¿sí? Para después ir haciendo mejoras incrementales y empíricas, ¿sí? Pero pequeñas. Lo siguiente que Kanban recomienda es lo de limitar el trabajo en curso o el trabajo en proceso. Hay que limitarlo, sí o sí. Si estamos haciendo Kanban, hay que limitarlo. Si no estamos limitando, esto no es Kanban, digamos. Podemos tener algo que parece un tablero de Kanban, nos puede servir o no, pero si estamos hablando de implementar el método Kanban consiste en gestionar el flujo y eso se hace como primer paso limitando el working process, ¿sí? Entonces acá vemos un ejemplo de un tablero donde el mismo del anterior ahora tiene arriba en cada columna un número que me indica cuántos ítems, cuántos proyectos pueden estar en curso y pueden estar en esa tarea, en ese estadio, ¿sí? En el primero 4, 4, 2, por ejemplo. Y entonces vemos que acá se está respetando que en cada una de esas columnas siempre hay que respetarlo. No hay caso donde no pueda haber más de lo que dice ahí, ¿sí? Entonces, ahí esto está en su máxima capacidad. Lo que podemos ver de este sistema Kanban es que está en su máxima capacidad. Porque todas las columnas llegan a ese límite. Bien, ahora, el siguiente paso para esto todavía, a ver, les hago una pregunta en el chat. ¿Lo ven como un sistema push o un sistema pull? Mientras me sirvo mate. Bien, Tomás dice push, varios dicen push, bien, exacto. Esto es un sistema push todavía. Nosotros dijimos que Kanban es pull, y acá estamos viendo algo que es más push. ¿Por qué? Porque cuando el diseño se... Sí, claro, depende cómo, ¿no? Pero está bueno, me gustó que digan push. Si el diseño termina, pone su trabajo en la mesa del que está construyendo, por ejemplo, ¿no? Eso es si lo viéramos como puestos de trabajo, que sería mal verlo así. Pero es como que estoy pasando el trabajo hacia adelante, lo estoy empujando. Vamos a ver cómo se convierte esto en un sistema pull. Entonces, el siguiente de práctica se llama la de gestionar el flujo. Entonces acá es como está bueno ver la parte de pull. Entonces lo que voy a hacer, presten atención a esto porque esto es muy importante en Kanban, es cada columna está dividida en dos. Me indica si está en curso o si está listo o terminado, ¿sí? Esa tarea en particular. En este caso, en el anterior, por ejemplo, yo veo que hay 4 proyectos que están en diseño, pero no me dice si están siendo diseñados, si todavía no empezaron a diseñarlos, si ya terminaron el diseño. Esa información ahí no está. Y como está limitado el working process, no puede avanzar de diseño a construcción porque ya está en el límite. Entonces no me da esa información. Entonces, si yo le agrego acá la subdivisión en curso y terminado, yo sé, por ejemplo, me da mucho más información este gráfico. ¿Sí? Yo puedo ver, por ejemplo, en este tablero, que lo único que está en curso, hay 2 tareas que están siendo verificadas. Todo lo demás
las personas que no estén haciendo eso están ociosas, porque en diseño no hay nada en curso, ni podría verlo, y en construcción no hay nada en curso, ni podría verlo. ¿Sí? ¿Por qué digo no podría verlo? Porque el límite ya está en 4, y hay 4 proyectos en diseño, y el límite está en 4 en construcción, y hay 4 en construcción. Por más que estén terminados, no se puede comenzar a construir nada más, porque ya está ese límite, y eso es súper importante, ¿sí? Eso es lo que permite que no se termine en una situación como esta, de cuando se quiere maximizar la utilización de algo, y después nada, se satura el sistema, ¿no? De esta manera se mantiene flujo, y lo que se termina al final, digamos, si hacemos la estadística de cuánto termino por mes, es mayor. Termino más y mantengo más flujo y trabajo con menos estrés, gestionando el flujo de esta manera. Bien, ahora vamos a ver otra manera de mostrar estos límites y el pool. Algo que suele ocurrir es que cuando se está comenzando a implementar Kanban, es que puede ser difícil respetar las reglas de Kanban y querer poner, por ejemplo, un quinto ítem en diseño o en curso. Entonces, otra manera de visualizar esto, tal vez más práctica, puede ser con el concepto que se llama slots. Entonces yo tengo espacios definidos en mi tablero que son los que puedo ocupar. ¿Sí? Entonces acá vemos el mismo sistema que está saturado, pero vemos que cada tarjeta tiene su slot. Es como, imaginemos un estacionamiento, ¿vieron cuando van al estacionamiento que hay lugares ya demarcados? Entonces, si yo voy a entrar a un shopping y a una playa de estacionamiento y ya están todos ocupados, no puedo entrar, me tengo que quedar afuera. Y tengo que esperar a que alguien se vaya para que ocupe una plaza, un slot, y yo ahí recién puedo ir a ocupar ese slot. ¿Se entiende? Entonces, esta es una manera de visualizar el tablero donde queda mucho más claro si tengo o no tengo capacidad en este sistema para ingresar otro ítem en el sistema. Entonces, cuando el de verificación, por ejemplo, alguno de esos dos de verificación salga y se entregue, entonces ahí va a liberar capacidad para atrás, va a dejar un slot vacío para que uno de los de construcción sí pueda pasar a verificación, y eso a su vez va a dejar un slot vacío para que el de diseño que está terminado vaya a empezar a construirse, y eso va a dejar un slot vacío en la tarea de diseño para que se tome un próximo ítem del backlog. ¿Se entiende? Entonces hay algo que está viajando hacia atrás. Y este es el mismo concepto que el de la verdulería o el de la tarjeta Kanban de Toyota. Entonces, si quedó claro hasta acá, les hago una pregunta, y es, ¿cuál es la tarjeta Kanban con ese concepto que estamos viendo en este tablero? ¿Dónde está la tarjeta Kanban acá? ¿Dónde la ven? Bien. Martín respondió exactamente lo que es el que me estaba prestando atención. Muy bien, Martín, felicitaciones. El espacio vacío, ¿sí? Porque si ven, la tarjeta Kanban, en el caso de la verdulería o en el de Toyota, viaja para atrás en la cadena de producción, porque es como la orden que le indica al paso anterior que hay un espacio vacío, que hay capacidad para tomar una tarea más. Y acá los post-its, digámosle, o los ítems, están viajando hacia adelante. Entonces es una manera de verlo también, de que el Kanban es una señal de que tengo más capacidad para tomar un nuevo ítem o de que avancen, y eso es el espacio vacío, el slot libre. ¿Sí? Como en el estacionamiento es el slot libre lo que me indica. ¿Sí? El ítem, lo que está acá como naranja, lo que se está produciendo, es una representación física de algo, de un proyecto que está avanzando. Pero sería el producto que está avanzando, es el auto que está siendo fabricado, el post-it, no la tarjeta Kanban. ¿Se entiende? Es como un pequeño, conceptualmente, en su esencia, por eso es que estamos viendo la esencia, el Kanban es el slot vacío, porque eso es lo que me está gestionando la capacidad de este sistema o de este equipo de trabajar. No el ítem, no la tarjeta visual. ¿Sí? Lo voy a repetir por las dudas. La tarjeta visual, como las que tenemos acá, los ítems es el auto que está siendo construido o es el tomate que se está siendo producido y que llega hasta el cliente, que viaja de izquierda a derecha.
¿sí? El equivalente de Kanban es el slot vacío, entonces, el espacio vacío. Bien, con esto ya estamos entrando bien en el método Kanban y ven que es bastante distinto de decir, bueno, tengo un tablero de Trello y eso es un tablero que lo puedo usar o no como Kanban, pero lo que es Kanban entonces va a ser el método, este método de gestión, ¿sí? Bien, entonces, hay más prácticas, pero ya como estamos sin tiempo, me voy a quedar acá. De todos modos, estos están como muy fácilmente encontrables en el libro Kanban condensado, que es gratuito, que lo pueden bajar de internet. Se llama Kanban condensado, está en español también, y ahí están estas prácticas para que las puedan ver. ¿Sí? Pero básicamente, gestionar el flujo, poner algunas reglas, por ejemplo, que me indica cómo sé que yo puedo pasar de diseño a construcción. Bueno, porque hay una regla definida, una definición determinada, etcétera, que viendo el tablero yo ya entiendo cómo funciona este sistema. Entonces, ya para terminar, volvemos a esta foto que les puse al principio, que les quería mencionar qué relación tiene esto con Kanban. Este es el jardín, un jardín japonés, que está en Tokio, que es del Palacio Imperial, es como donde vive el emperador, o donde vivía el emperador en su época, ¿no? Ahí vivía el emperador, y estos eran los jardines que tenía, y se puede ir a visitar, es de manera gratuita. Y esta es la entrada, esto es una foto que tomé yo cuando fui a visitarlo a principio de este año, antes de que cierre por la pandemia. Entonces, cuando uno ingresa, ve que hay una valla, sí, y hay una cabina, ¿no? Entonces, en esa cabina, una persona con un guantecito blanco, como vemos en esta foto, me dio esta tarjetita que dice ticket de admisión, o sea, me están admitiendo, pero es gratuito, digo, no es gratis, pero te admiten. Entonces, y en esta tarjeta dice, por favor, devolvé este ticket o esta tarjeta cuando salgas. Entonces ahora me quisiera escuchar que alguno me ponga a través del chat qué tiene que ver esto con lo que acabamos de ver, qué relación tiene esto con Kanban. Limita el working process, es para saber la capacidad de gente que hay. Excelente. Entonces, de esta manera, yo puedo manejar la capacidad de este sistema. Yo podría dejar que ingrese todo el mundo acá en este lugar, pero quedaría como la foto que les mostré de la autopista y no sería la experiencia de un jardín japonés, ¿sí? Entonces, para mantener la experiencia del jardín japonés es muy importante mantener flujo, de las personas, que las personas puedan ir fluir en ese jardín tranquilamente, sin atorarse, porque imagínense si quiero avanzar y tengo otra persona adelante, sería un desastre. Entonces, con esta simple manera, la cantidad de tarjetas que tienen es la capacidad que tiene el jardín de admitir personas. Y es muy simple y están aplicando Kanban de esta manera en su esencia, ¿sí? El concepto de Kanban está aplicado acá. Muy bien, eso es entonces todo. Les dejo acá, si quieren, las redes sociales. La que más estoy usando hoy en día es Instagram, LinkedIn, y les dejo mi mail por si quieren hacerme alguna consulta que no puedan hacer ahora. Y aquí está también mi blog también, un blog que tiene ya del 2012 que publico ahí. Bueno, muy bien. No sé, Tomás, si tenemos algo de tiempo para preguntas, porque tampoco le quiero sacar tiempo. Sí, queda un minuto que ya se fue. O sea, no queda tiempo. Cualquier cosa, cualquier duda, consulta con Damián, si quieren en el chat. Damián ahora creo que en un ratito se tiene que ir, sino igualmente, bueno, en las redes lo pueden buscar. Igualmente después, Dami, te pedimos esta presentación, así se las enviamos, que también van a tener estos datos de contacto tuyos, ¿sí? Obviamente, primero, agradecerte, Dami, ¿sí? Por lo que has compartido. Te saqué a la fuerza de lo que estabas compartiendo, así que tranqui. Más que nada, agradecerte por haber venido, por lo que nos has compartido y el estar con nosotros, ¿no? Acompañándonos en esta comunidad. Nuevamente, para el que quiera hacer una consultita a Dami, le pedimos que se la hagan por chat, ¿sí? Ya que ahora pasamos a Fran, ¿sí? Que va a estar... Tom, ¿sí? una sugerencia antes de que se vaya Damián. Si quieren todos prender las cámaras y sacamos una fotito. Ah, dale, me había olvidado de eso. Perdón, Fran, te robamos un minutito.
¿Están todos Lo de había dicho al acuerdo? principio y ya me olvidé. Tanta memoria no tengo. 5 segundos, sí, si les pedimos que prendan la cámara, así sacamos una fotito grupal. ¿La sacás vos, Lourdes? Sí, sí, estoy en eso. Igual, si alguien más quiere Si además quiere ver, prender la cámara. eso, si quieren hacer algún saludo, todos, algo, A la cuenta de 3 decimos Kanban, si quieren algo. ya está. Bueno, saqué unas cuantas, igual como está grabado, cualquier cosa Después, después, después la repetimos. tal cual. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Dami, por esta experiencia y un viaje a Japón justito que hiciste. Justito, Que en sí, tiempos de cuarentena nos viene bien pasear un poco. sí. Bueno, muchísimas gracias. Yo me quedo un rato más acá, así que me quedo también viendo la presentación de Fran. Buenísimo. Bueno, Fran, ahora nos va a hablar un poco de Kanban en procesos de recursos humanos, ¿no? De HR. Así que todo tuyo el micrófono, Fran. Bien, ahí se me escucha. ¿Sí? Excelente. ¿Sí? Perfecto. Esperen que voy presentando la pantalla para ganar tiempo. Sí, me toca la parte de bajarlo a otra cosa que no tiene nada que ver con verdulerías, con autos y demás. Así que vamos a intentarlo. Me acompañan también algunas personas que vivieron este proceso de empezar a transitar Kanban, y el ejemplo que voy a usar tiene que ver con un proceso de selección. Podría haber agarrado otro, pero agarré ese porque creo que es el que más viví en primera persona y capaz que es un poco más claro. Me salteo agradecimientos, eso lo doy ya por hecho ahí por Dami, pero sí destacar, cuando cuento un poco mi primera historia de fracaso, lo que para mí significa la importancia de contar con una comunidad Kanban, sobre todo cuando aparece mucho de agilidad en recursos humanos, y siempre se linkea mucho agilidad a Scrum quizás, y me parece que se pierde la potencialidad que tiene Kanban. Entonces, me hubiese venido bien esto hace unos 5 años, la verdad, me hubiese venido genial. A ver, ahí, para que no pude saltear la pantalla, porque estoy en otro lado. Perdonen, ¿eh? Ahí está. Me salteo mi presentación personal, pues aburren. Y la agenda de la charla esta va a ser tratar de contar un poco, sí, me parece que así como Dami contó la esencia, lo que para mí son supuestos iniciales también de agilidad en HDR y Kanban en particular, entrar de lleno en el caso, como decía, Kanban en HDR, pero específicamente en selección, y quedará en la cabeza de cada uno, o después quizás en las preguntas ver cómo eso podría hacerse un paralelo con otros servicios o productos de HDR. Contar un poquito cuáles fueron los resultados de esa experiencia, que anticipo es de hace unos 5 años, se inicia, y hoy por hoy el escenario es otro, cambiamos la configuración de equipos, tenemos otra dinámica, pero algo de esa esencia Kanban todavía perdura, aunque no estamos metodológicamente usando Kanban. Y sí, quizás sintetizar con algunos, los que para mí son algunos aprendizajes que me dejaron esos años con Kanban en HR, y abrir a preguntas y ver qué pasa. Me decían ahí que la idea de poder hablar de casos y poder problematizar en el día a día como un framework se lleva a la realidad, puede ser lo más importante. Veremos si el tiempo nos acompaña. Decía, voy muy rápido, pero así no robo con otras cosas. Primero que para mí Agile y Lean, ¿no? Esto del TPS que decía Dami, tienen el mismo corazón, entonces cuando hable de HR ágil o Lean, los veo emparentados a fondo, y uno puede decir que Kanban tiene su origen en Lean, ¿no? La historia que nos contaba Dami antes de Toyota. Y las pienso como formas de pensar el mundo del trabajo, ¿no? Y separado quizás de tal o cual framework o método en particular, ¿sí? Entonces, me parece que tiene sentido quedarnos en el para qué hacemos Kanban, para qué hacemos Scrum, si no se nos puede correr el foco y perdernos, ¿no? Un poco también esto de qué problema viene a resolver Kanban, qué queremos resolver con Kanban, ¿sí? Para no caer en usar un método solo porque suena mucho. En este sentido lo mismo, ¿no? El para qué antes que el qué y el cómo, ¿no? Pensemos fuertemente para qué queremos Kanban antes de qué es y cómo se usa, ¿no? Eso va a emerger. Kanban tiene esa ventaja, al ser muy evolutivo y muy incremental, los cómo van emergiendo si nos dedicamos con disciplina, pero sobre todo tenemos que tener en claro el para qué, y yo lo sintetizo en algo que también aparecía en el ejemplo,
en una frase, entregar valor a nuestros clientes de manera sostenible, y uno podría decir, Ford también quería entregar valor de manera sostenible, pero la diferencia está en que el valor está definido desde afuera, desde el cliente. ¿Qué es valor para el cliente? Y desde ahí pienso mi propuesta de valor. Y esa sostenibilidad, en un contexto en el que no es solo la eficiencia, quizás como la pensaba Ford, sino en la eficiencia, pero con adaptabilidad. ¿Cómo podemos ser adaptativamente eficientes? Si eso es lo que buscamos, ahí la agilidad, Scrum, Lean, Kanban y el que sea nos va a venir bien, ¿sí? Pero si no nos preocupa eso, quizás no estaríamos reunidos en este 19, 17 de la tarde, después de un día de videoconferencia, ¿sí? Entonces, eso es lo que voy a dar por supuesto, que los que estamos acá queremos ver cómo podemos entregar valor a nuestros clientes de manera sostenible, entendiendo que ese valor se define desde el cliente y no desde nosotros, ¿no? Que es pull y no push. Y también esto, podemos hablar de agilidad en HR para sus procesos internos, circuitos internos. Podemos pensar cómo la agilidad desde HR sirve para transformar organizaciones hacia la agilidad. Y podemos pensar cómo opera HR en organizaciones ágiles. En el caso que voy a estar contando va a ser más cómo Kanban lo aplicamos a un proceso interno de HR independientemente del nivel de transformación que tenga la organización. ¿Sí? Ahí voy con el caso. Entonces, esas son todas las aclaraciones iniciales que están en mi cabeza, y otra aclaración que te escuchaba ahí, vengo de la filosofía y el empirismo me marcó desde los orígenes de mi carrera. Así que quizás también por eso le tomé tanto cariño a Lean y Kanban, ¿no? Una formación fuertemente en el empirismo. Decía, antecedentes, y mi primer caso de fracaso que me encanta contarlo. Asumo una sugerencia, 2 equipos, uno hacía lo que son planeamientos, que eran las descripciones de puestos, los organigramas, y el otro era el equipo de selección. No sabía bien por dónde arrancar en mi nueva posición, y realmente había muchas cosas para mejorar en el equipo de planeamiento, y ahí descubro Scrum. Y empiezo a trabajar fuertemente con Scrum en ese equipo, y en un periodo muy corto de tiempo la mejora que se obtiene en ese equipo de planeamiento es muy alta. Realmente significativa. Una brillante idea, el otro equipo funcionaba bien, pero si lo podíamos mejorar genial, dije, vamos con Scrum al equipo de selección. Y ese fue mi primer fracaso, fue una derrota abismal, ¿no? Quise meter Scrum con forceps, método, y no iba ni para atrás ni para adelante. Y esa jodita me costó casi 6, 7 meses remontar el daño que forzar Scrum en el equipo de selección me había generado. Hasta que tuve un poco de suerte y descubrí un post de Javier Garzás, que en esa época lo leía mucho, que aparecía algo así como Lean, es más que Muda, Muri, y más palabras japonesas, y ahí descubrí Kanban. La verdad fue medio así por azar. Y lo que me pasó es eso, empecé a replantearme si era Scrum lo que tenía que hacer en ese otro equipo, o había alguna alternativa. Lo que escuchaba desde el equipo era que cada cliente pedía cosas diferentes, ¿no? Esto de no pedían todos autos negros, sino quizás hubiese sido más fácil. Aparecía mucho el no podemos decirle que no a nadie, ¿no? Entonces era como una demanda que decía todo, ¿no? y eso generaba un volumen que el equipo generaba mucho multitasking, mucha dispersión. También una relación en que cada cliente interno, debe ser nuestro caso, ¿no? Como área de recursos humanos, como cliente interno, estaba acostumbrado a dirigirse a una persona en particular del equipo y a trabajar con esa persona en particular. Había mucha fluctuación en los picos de trabajo, había semanas que se pedía muchísimo, semanas que se pedía muy poco, entonces era muy cambiante esa cuestión, y obviamente lo que le va a sonar a cualquiera que trabaja en servicios internos, todo es urgente, todo es para allá. Entonces ese era el problema, o lo que sonaba mucho del lado del equipo. Y tenían razón. Desde mi perspectiva yo le sumaba a eso que no había un proceso unificado, no había un proceso de selección, sino que era muy dispar un proceso y otro, pero eso me parecía que estaba bien. O sea, me parecía que parte de customizar nuestro servicio, nuestro producto, era aceptar esa diversidad. Lo que quizás no me parecía tan bien es que no había visibilidad. La verdad que había muchas formas de hacer el proceso, pero tampoco teníamos claro cuáles eran esas formas. Cada proceso tenía una dificultad muy diferente. Y es esto, la lógica era sí a todo, y después vemos internamente cómo nos organizamos. ¿Sí? Ese era el escenario particular en el cual ahí Scrum no me había resultado, y dije, vamos a probar con Kanban. Primer intento con Kanban, fui a lo que más o menos dice cualquier manual, vamos a visualizar el flujo, el Value Stream Mapping, el mapa de flujo de valor, y fue mi segunda historia de fracaso.
como decía, tenía mucha diversidad de procesos, siempre hablando de que son procesos para encontrar una persona que cumpla la posición, pero había muchas formas de hacerlo. Y el mapa de flujo de valor, una herramienta recontra potente, pero que creo que también entró a destiempo. Y esto Damián lo decía, hay que iniciar por donde está el equipo, ¿sí? Y me parece que en ese momento tiré una herramienta muy potente como el mapa de flujo, sin que esté preparado el terreno, y no funcionó. No funcionó. Un asterisco, antes de esta charla hablaba con Debbie, que está por ahí, que era del equipo, y me dice, ¿cómo que no funcionó? Nos sirvió para visualizar qué esperaba el cliente, ni más ni menos, ¿sí? Pero bueno, no sirvió para lo que yo quería que funcione, pues método, ¿sí? Pero eso fue lo primero que apareció. Entonces dije, vamos a hacerlo un poco más simple, vamos a quedarnos con 3 ideas y un dibujo. Como le puse acá, un dibujo que encontré una foto que tenía, lo hice durante 2 años o 3 años, no sé cuántas veces dibujé eso, en una pizarra que teníamos por ahí, pero las 3 ideas fuerzas era que la carga total de trabajo tiene que estar nivelada con la capacidad del equipo, ¿sí? Y eso también lo machacaba. ¿Cómo podemos hacer para nivelar la carga de trabajo con la capacidad del equipo? Jugaba fuerte el concepto de equipo ahí, no con yo puedo hacer más o yo puedo hacer menos, sino todo este trabajo que entra al equipo, ¿cuánto es el que podemos hacer? Si la capacidad del equipo es limitada, tenemos que limitar la carga de trabajo que asumimos. Y si bien todo pedido es importante, no todo pedido es igual de prioritario. Si teníamos que poder gestionar esa demanda, teníamos que poder diferenciar qué cosas íbamos a hacer antes y qué cosas íbamos a hacer después. El dibujito que está ahí es una suerte de embudo en el cual los circulitos verdes serían lo de valor para el cliente, lo que está al costado, desperdicio, grasa, en Lean, y el embudo es la capacidad del equipo. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para sacar la mayor cantidad de valor posible, entendiendo el valor a su vez priorizado? Si voy muy rápido me chiflan y se me colgó el pase de pantalla. A ver ahí. Epa. Entonces, sobre esas ideas, me parecía fuerte cómo hacer para gestionar la demanda. Esto de decirle sí a todo era pan para hoy, hambre para mañana, porque lo único que generaba era multitasking. Era todo, muchas cosas en proceso, pero el ritmo de finalización no era, no todo lo que empezábamos lo terminábamos. Entonces hacía un montón de cosas, pero a un ritmo parejo y lento, ¿sí? Y eso no tenía mucho sentido, no era lo mismo con una posición crítica que una posición menos crítica, ¿sí? No tiene el mismo impacto en una organización de dejar descubierto un cargo gerencial. Bueno, podríamos quizás pensar que sí, pero vamos a suponer que no, o al menos la tirada de orejas no es lo mismo si tardo más que en una posición más crítica que en una menos crítica. Entonces teníamos que hacer una gestión de esa demanda, y al mismo tiempo trabajar fuerte en mejorar la capacidad del equipo, ¿no? Si queríamos sacar mayor valor con eficiencia y adaptabilidad, era gestionar la demanda, por un lado, no decirle que sí a todo en el mismo orden, y por otro, ver de qué manera mejorábamos esa capacidad. 3 cosas fueron centrales, 3 cosas, que aparecen así como si hubiesen sido en el mismo orden, pero fueron todos procesos muy espiralados, ¿no? Abordábamos un tema, le dábamos una vuelta y lo íbamos girando, pero fuertemente identificar a los clientes e interesados. Una obviedad, pero al inicio de mi gestión es, ¿quién es el cliente de esta búsqueda? Y te mencionaban al solicitante, al que pedía la posición. Entonces, fuertemente, y a raíz de ese mapa de flujo de valor fallido, sí lo que nos sirvió es para identificar que en un proceso de búsqueda había un montón de interesados que esperaban cosas diferentes y que valor significaba cosas diferentes. Y que si queríamos potenciar y dar un buen servicio desde el área de selección, teníamos que atender esa particularidad, aunque sean intereses muchas veces hasta contrapuestos, ¿sí? Entonces, un trabajo muy fuerte de identificar quiénes eran los clientes y qué era valor para esos clientes, ¿sí? Voy a un ejemplo. Cliente en un proceso de selección, el que pide. El jefe directo del equipo al que se va a incorporar. El equipo que recibe al que se incorpora. Los postulantes que quieren ir a esa posición. El equipo de los postulantes, el jefe, ¿no? Una red de interesados que, bueno, nuestra intención era poder dar valor y dar un buen servicio a todo ese universo, ¿sí? Entonces, la típica, en una búsqueda te dicen por sí o por no te llamamos, y seguramente más de uno pasó por la experiencia en que no lo llamaron por el no. Desde mi punto de vista, y desde coincidíamos con el equipo, era inadmisible eso, ¿sí? Nosotros teníamos que dar una respuesta por sí o por no, sobre todo porque eran compañeros, el grueso de las búsquedas eran búsquedas internas,
Entonces el impacto que generábamos no lo podíamos desatender. Entonces eso uno, ¿no? Creo que fue lo más fuerte. Trabajar fuertemente en quién es cliente, qué es valor para ese cliente, qué es valor para ese cliente, en general y en cada búsqueda en particular. Después a mí me gustaba la idea de que no haya un único proceso obligado desde la alta dirección y como política de reclutamiento, sino que podamos jugar con armar lo que le llamaba procesos ad hoc. Es decir, en un proceso podíamos hacer una secuencia A, B, C, D, y quizás para otro cliente nos convenía cambiar la secuencia y hacerla A, C, E, F. ¿Sí? Y me parecía que eso estaba bien, pero obviamente administrar flujos de trabajo con ese dinamismo es más complejo. ¿Sí? Tenía una complejidad mayor. Entonces, en vez de meter energía en armar un único flujo, lo que metimos energía fue en fijar, sobre todo, criterios para customizar y armar, no sé, me pide Damián una búsqueda, bueno, diseñemos con él cuál va a ser la secuencia de pasos que le vamos a dar. ¿Sí? Y esa secuencia de pasos no pensaba como tener, sino qué cosas le vamos a ir entregando parcialmente a Damián. ¿Sí? Ir entregando eso. Y a su vez tratar de comprometer un trabajo entregable en una semana, de modo tal en que no solo Damián nos pueda dar feedback sobre esa entrega parcial, obviamente la persona no estaba sentada en un sprint, en un ciclo, pero sí podíamos ir mostrando evolución. Y al mismo tiempo repautar el tiempo y los acuerdos de servicio con Damián en cada iteración. Nos llevó obviamente a qué cosas podíamos negociar y qué cosas no podíamos negociar con el cliente. Al estilo Ford no te permitía negociar el color del auto, nosotros, bueno, quizás el color del auto lo podíamos negociar, pero eran conversaciones de equipo de qué cosas sí podíamos y qué cosas no podíamos conversar. Criterios de hecho, lo dijo también Dami, en cómo haces para decidir cuando algo pasa de una fase a la otra, bueno, toda la conversación sobre criterios de hecho, criterios de priorización y sobre todo criterios de estimación, ¿no? Porque el criterio de estimación, como no teníamos un WIP por post-it en columna, teníamos que decidir cada fase de una búsqueda qué carga de trabajo insumía, teníamos que ponerle un número. ¿Sí? Usábamos caramelos para cuantificar. ¿Cuántos caramelos pesa esto? ¿No? ¿Cuánto va a pesar? Entonces nuestro WIP lo limitábamos sobre puntos y no sobre cantidad de post-it. No es lo mismo hacer una entrevista que hacer 10. Y no es lo mismo una entrevista de un puesto inicial que hacer una entrevista de un cargo gerencial. Tienen otra carga de trabajo. Entonces, por limitar solo por entrevista nos iba a distorsionar la capacidad del equipo. Entonces, por eso fuimos por el lado de los caramelos, que después fueron puntos, y desde ahí limitamos. Desde ahí limitamos el WIP. Bueno, y lo último, claro, sí, una persistencia y una disciplina fuerte en esa planificación semanal y en esa sincronización semanal, en donde íbamos ajustando cuánto trabajo comprometíamos, cuánto habíamos podido evolucionar, y desde ahí íbamos recién estandarizando, ajustando los criterios y todo lo que hacíamos en una cinta. Resultados, el time to market, le puse ahí, el tiempo en que tardábamos en cerrar una búsqueda. Me encantaría haber puesto los números, pero todo lo teníamos en papel y quedó en la oficina y en el cuadernito de Debbie, así que no tengo los números exactos, pero sí se dio una reducción muy alta del time to market, al menos en términos generales. ¿Sí? No quiere decir que todas las búsquedas las sacábamos más rápido, sino que en aquellas que eran prioritarias les recortamos muchísimo el time to market, ¿no? De ejemplo ahí, el trabajo finalizado, que en definitiva es lo que importa, no importa cuánto trabajo estamos haciendo, sino cuánto trabajo finalizamos, pasó de tener, ahí tengo el numerito y me tapo a mí mismo, de 2 procesos por semana finalizados, es decir, 2 búsquedas cerradas por semana, a tener prácticamente 6. Ese se convirtió en nuestro WIP total, ¿no? Sabíamos que podíamos publicar 6 búsquedas porque era la capacidad de 6 búsquedas que íbamos a estar más o menos cerrando, y en la planificación decidíamos eso, ¿no? Si eran 6, si eran 5, si eran... Siempre teníamos un buffer también, este era un pequeño truco que teníamos, que no es muy aceptado en cámara, o hay que discutir los buffers, pero siempre nos dejábamos un margen de capacidad por si entraba alguna búsqueda que no podíamos dilatar hasta cambiar el WIP. Le puse ampliación del market share, si bien es un área de servicio interna el de las búsquedas, al inicio gestionábamos el 20% de las movilidades internas de la organización, terminamos este proceso gestionando casi el 60%. ¿Sí? Dato, gestionando el 60% con menos personas en el equipo, con 2 personas menos, pasamos de ser 10 a ser 8, y sin muchas más variaciones. Es decir, esa ampliación de la capacidad del equipo no se dio por aumentar la cantidad de gente, sino fuertemente por haber hecho un trabajo sistemático de eliminación de desperdicios. ¿Sí? Desde ahí se hizo.
Y había al inicio también de todo este proceso un montón de reclamos, le puse ahí por demoras, ¿no? Che, ¿y qué pasó con mi búsqueda? Che, ¿y cómo va esto? ¿Cómo va aquello? O respuestas que no existían. Che, me presenté y todavía no me dijeron si avancé o no avancé. Eso que al principio de la gestión me llevaba mucho tiempo de agenda, la discusión, después de 2 años era prácticamente nulo, no teníamos un reclamo de ese estilo. Esos son resultados en términos de número. Mucho, la verdad, a mí los números no me importaban. ¿Sí? Yo solo quería la mejora permanente. Sí, lo que me quedo son con algunos aprendizajes, que me parece que valen más en esto que esos resultados. Variarán un montón en la organización en la que está cada uno, si lo aplica para un proceso de selección o no, o para qué lo está haciendo. Pero sí tengo que sintetizar qué aprendí y qué aprendimos como equipo en esos años con Kanban. En este voy a priorizar primero el sentido antes que el marco ágil. Kanban no es un fin en sí mismo. Si no entendemos para qué lo queremos usar, qué problema viene a resolver, de poco nos va a servir, o podemos caer en el error que caí yo cuando quise implantar con Forceps Scrum, y no ayudó. Entonces, primero, detenernos un cachito en el sentido. Después, hacerlo simple y evolutivo. Ahí radica fuerte mucho de la esencia de los japoneses, ¿no? Ir teniendo mejoras incrementales, pero sostenidas en el tiempo, ¿sí? O sea, para que todas esas mejoras chiquititas e incrementales traigan resultados, hay que tener una disciplina de mejora continua, hay que sostener esos espacios de mejora. Otro aprendizaje, importa más la capacidad del equipo de mejorar y adaptarse continuamente que tal o cual mejora implementada desde afuera. Me pasó muchas veces que yo tiraba alguna idea de cómo mejorar algo, y las que más perduraron el tiempo y las que más impacto tuvieron fueron aquellas que el equipo las fue descubriendo, ¿sí? Y bueno, Kanban tiene mucho de eso. Yo ahí lo ponía, para mí la mayor virtud que tiene Kanban es en la facilidad en la que vemos un problema, ¿sí? O sea, te expone muy rápido el problema en el flujo de la entrega de valor. Después viene la determinación para resolverlos, ¿sí? Pero mi síntesis de Kanban pasa por ahí. Ejemplos de cuando dije, acá hay una raíz fuerte. Un proceso de selección duraba, de un puesto específico, que era muy masivo para urgencias, duraba casi un mes. Una de las últimas cosas que hizo el equipo antes que cambiamos la configuración, lo achicaron a 2 semanas, lo bajaron un 50% al tiempo. ¿Y cómo lo hicieron? Sin ningún jefe interviniendo, o sea, fue el equipo que se juntó con el cliente, rediseñaron el proceso y acortaron los tiempos de espera, porque no hacían un ida y vuelta de información. No hacían un paso de tareas, yo termino acá, termináslo vos y me lo volvés a pasar. Nada, hicieron casi sin conocimiento técnico de Lean y de Kanban, hicieron una limpieza de desperdicios y lo bajaron a mitad. Y la calidad de esos candidatos fue la misma, o sea, la permanencia en la organización fue la misma del promedio, no cambió. Entonces, mi invitación con Kanban es esa, es primero trabajar fuertemente con el equipo en la implantación de Kanban, entendiendo para qué lo estamos haciendo. Después teoría, marcos, herramientas, por suerte hay un montón, porque a diferencia de Scrum tiene más años, ¿no? O sea, tenemos desde Toyota algunas ideas para ir implementando y solucionar. Pero siempre tener en claro qué problema queremos resolver. En mi caso era ese, ¿no? Era que era muy variable todo el trabajo, y que había una variabilidad que quería sostener y otra que no, ¿sí? Que no quería forzar a que todos hagan lo mismo, ¿sí? No sé cómo venimos de tiempo, Tomás, pero si no, yo posta lo abriría a ver si alguien quiere charlar algo e ir a ejemplos reales. Sí, si es por tiempo, quedan 10 minutos, así que abramos espacio a dudas, consultas, preguntas, inquietudes. Dale, ¿para qué? No estoy viendo el chat. Francisco. Sí. Ahí yo hice una consulta respecto a, soy, digamos, relativamente nuevo en todo lo que es agilidad, y lo que me pasó cuando quise implementar Scrum en recursos humanos fue que no fue tan bien recibido, porque es como muy técnico, o hay que tener un mindset mucho más, a mi juicio, mucho más preparado en lo que es agilidad. Y bueno, no estaban dadas las condiciones, con lo cual fue
un fracaso absoluto Scrum, y desde ahí es que me volqué un poco más a poder investigar, por eso también estoy acá, lo que es Kanban, y encuentro como mucho más amigable, como una transición, digamos, como un proceso en lo que sería agilidad que Scrum. Escuchándolo a ustedes también como que quería confirmar, no quiero ser absoluto en todo lo que digo, por eso cuido, digamos, las palabras, de decir que uno es mejor que otro, pero para los que no venimos del área de IT, creo que resulta como más amigable la introducción a todo lo que es el mundo de la agilidad, Kanban. Esto lo ven así, comparten, por la experiencia que tuviste, me llevaría a pensar eso, sin dar respuestas absolutas, pero creo que Scrum como que es mucho de golpe, repito, para lo que nos venimos del área de tecnología. Sí. Yo lo primero, Andrés, y ahora capaz que le pido a alguna de las chicas que conteste, a Debbie o a Lucas, desde otro lado. Lo primero es cuál es el tipo de trabajo. Yo creo que más que el área específica, no sé. En el caso de los procesos de selección, por el contexto en el que nosotros estábamos trabajando, tardíamente descubrí que Kanban me funcionaba mejor, pero en la de planeamiento, creo que hubiese sido un error usar Kanban primero. Entonces me parece que más allá del mindset tiene que ver con cómo es la especificidad del trabajo. Y en un área como recursos humanos debe haber de todo. Creo que para lo que es formación, excepto lo que es contratar consultores y todo ese circuito más administrativo, lo que es desarrollar un proceso de aprendizaje, yo me animaría a probar primero con Scrum. Igual la historia termina que termino funcionando Scrum y Kanban porque fusionan los dos equipos, ¿no? O sea, también existen esos híbridos y el final de la historia es con un Scrum y Kanban porque el equipo hacía tareas de diferente orden. Entonces, para algunas cosas las desarrollábamos con Scrum y otras cosas las trabajábamos vía Kanban. En relación a lo del mindset, no sé, ahí si quiere abrir Debbie o Lucas de cómo les costó la transición, bienvenidos sean. ¿Están por ahí? Hola, buenas tardes. Sí, la verdad que fue una transición, ahora se escucha como un sonido de fondo, fue una transición compleja, porque bueno, no teníamos nada de experiencia en lo que es agilidad, así que nos llevó muchas conversaciones, ¿no? De entender el sentido, como lo más importante de esto es que el equipo tenga espacio a esas conversaciones, apuntando a que se entienda el para qué, ¿no? Siempre reforzando el sentido de para qué estamos tratando de cambiar o estamos tomando cuál herramienta, marco. Sí fue complejo, pero se pudo llevar adelante, ¿sí? Con compromiso del equipo, entendiendo el para qué, ¿no? Volviendo a eso. No sé si te respondo a tu pregunta. Sí. Y yo refuerzo algo más, Debbie, a esto que dice Andrés. También hay que tener cuidado con que, así como Scrum aplicado superficialmente, Kanban aplicado superficialmente tampoco te convierte en ágil, ¿sí? Entonces, por más que tengamos un tablero y un flujo estabilizado, lo que va a dar la agilidad, o lo que le va a dar agilidad a ese equipo va a ser si efectivamente está respondiendo adaptativamente y si puede gestionar ágilmente ese flujo de trabajo. Entonces también ahí, puede que Kanban parezca más amistoso porque es más lineal, ¿no? Pero si queremos equipos adaptativos y que puedan responder bien a esos cambios colaborativos, tenemos que hacer más que gestionar, que limitar el WIP, ¿sí? Y ahí es en donde dice Debbie, todas esas conversaciones, por eso destacaba la de qué es valor para el cliente. Y esa conversación, sea con Kanban, sea con Scrum, sea con lo que quieran, es en donde se va a jugar fuerte. ¿Qué es valor para el cliente y cómo respondemos nosotros aceptando esa definición de valor del cliente en vez de forzar a nuestro cliente a que acepte nuestra definición de valor? ¿Cómo nos organizamos después? Sí, si un proceso es un poco más lineal, si es un poco más lineal, puede que Kanban fluya un poco mejor. Pero en recursos humanos hay de todo, hay mucha diversidad de tareas, englobarlo es muy difícil. No sé si eso responde, Andrés. Sumo algo, Pancho o Francisco, Fran. Y en eso de entender qué es valor para el cliente, fue muy importante
trabajar con el cliente en conjunto, ¿no? Como construir con el cliente. No solamente por ahí una charla, una conversación, sino también involucrarlo en el proceso del armado de lo que fuera. Eso nos sumó mucho conocer más la mirada que tiene o hacia dónde quiere apuntar. Ahí, vuelvo, eso lo tomamos fuerte sobre todo de mi raíz más de Scrum, ¿no? Colaboración con el cliente antes de que negociación contractual. No hagamos un contrato de cómo va a ser el proceso a priori con el cliente. Vayamos entregándole y vayamos repautando ese trabajo. Y eso fue lo que nos hizo un diferencial en el vínculo con el cliente. Y ahí Giselle hace una pregunta parecida, ¿no? ¿Qué recomiendan para elegir qué tipo de marco de trabajo utilizar? ¿Qué pregunta? Vuelvo, por ejemplo, si trabajásemos en una organización plenamente ágil, capaz que se puede hacer un proceso de selección mucho más iterativo, incremental a lo Scrum. En este caso, una vez contratada una persona, no podemos contratar a una persona, probarla, contratar a otra, probarla. Entonces el tipo de feedback que teníamos que obtener tenía un poco más de cascada, ¿sí? Para un proceso de selección. En otras organizaciones quizás pueden hacer un proceso diferente de selección. En una búsqueda interna nosotros hicimos algo diferente, ahí la veo a Sabrina también que está con nosotros, pero en general, si no podés hacer entregas muy parciales, estás medio complicado para Scrum, ¿sí? Digo, no puedo contratar una semana uno, probar, después incrementarle una habilidad en una semana, no termino de verlo como Scrum me podía funcionar ahí. ¿Se puede combinar Scrum y Kanban? Sí. Me parece que es la mejor combinatoria si hay diversidad. Si hay diversidad de entregas que tiene que hacer el equipo. Si hay una diversidad de entregas, me atrevería a decir que en áreas de recursos humanos el grueso de las cosas deberían combinar Scrum y Kanban. Me atrevería a decir. Excepto cosas muy rutinarias y muy lineales. La contratación de un nuevo consultor para dar una capacitación no tiene mucha vuelta. Ahí nos va a funcionar mejor. O nosotros que pasábamos los organigramas. Eso es flujo de información, es cómo disponibilizamos información que es estática. Entonces ahí no funcionaba mejor Kanban. Ahora, para el desarrollo de ese organigrama, para el desarrollo de esa descripción de puesto, lo trabajábamos con Scrum, ¿sí? Entonces se ve ahí la diferencia. Desarrollábamos fuertemente con Scrum, y de manera mucho más iterativa e incremental, y una vez que esa información estaba, disponibilizarla es un flujo, o el proceso de autorizaciones, era más lineal y nos funcionaba mejor Kanban. Sigo, Si no me frenan, yo sigo leyendo en el chat. Ahí, Marco, me frenás vos, si no, les pego hasta las 9 de la noche. Francisco, ¿te ocurrió en tu experiencia poniendo en práctica Kanban que los usuarios que solicitaban el talento les costaba involucrarse más? Es decir, que su participación tenga que ser más activa, es decir, hacer más que un requerimiento. Contesten ahí, Debbie, Marina. No te escuchamos, Marina. Estás muteada. No, yo creo que ahí estoy. Sí. A veces pasaba que nosotros queríamos, al principio empezábamos con esto del valor, de querer construir valor con el cliente, empezábamos a hacer más preguntas de lo que venía siendo lo habitual para relevar un perfil, y a algunos les llamaba un poco la atención, o generaba en algún perfil alguna incomodidad, pero después cuando se daban cuenta que eso le sumaba, que a su vez los habíamos interpretado mejor, habíamos hecho algo que después la mayoría se fueron enganchando, pero hay algunos perfiles que al principio cuando uno cambia de hacer algo medio en proceso automático, a ir ahí con toda la serie de preguntas y la indagación que va por la cuestión del valor, sí, bueno, a algunos le puede resultar raro, pero después siempre fueron más los que valoraron las mejoras que fuimos implementando en el proceso, en la calidad, en los tiempos. Ahí me acuerdo de otro caso, en relación a Emilia, la búsqueda, no sé, voy a decir el área de legales, donde el cliente nos cambiaba históricamente los requisitos durante el proceso, muy típico. Entonces, pensar en un acuerdo fuerte que se respete de inicio a fin del proceso, nos iba a llevar a la derrota segura. En ese caso, donde el cliente era el que, nosotros ya sabíamos que nos cambiaba los requisitos son la formación, la experiencia, ¿no? todo lo que tiene que tener, lo cambiaba siempre. Y ahí hicimos un proceso más parecido a Scrum, íbamos entregando parcialmente las cosas, no hacíamos todo del barrido de la base de datos,
barríamos un par y pedíamos feedback sobre eso. Y ahí lo necesitamos tener pegado, ¿no? O sea, cuanto más variación tiene, más tenés que trabajar en conjunto con él para aceptar esos cambios. Y como dice Mari, si lo involucrás para aceptar sus cambios, a largo plazo generás un vínculo mucho más fuerte, porque no generás tensiones innecesarias a futuro. Al principio suena un poco raro, es cierto, al principio suena un poco raro. Pero, David. Sí, para responderle también a Milagros, y siguiendo lo que dice Mari, lo importante era explicitar, ¿no?, lo que estábamos haciendo y la transparencia, de decir, bueno, ok, estamos trabajando en conjunto y apuntamos hacia esto, ¿no?, construir junto al cliente. Ese era como paso para poder involucrarlos también, ¿no?, la transparencia con la que íbamos a trabajar. Y vuelvo, eso lo tomábamos como principio de la gerencia en general, pero que lo habíamos tomado de agilidad, colaboración con el cliente. Entonces teníamos que permanentemente estar buscando reforzar esa colaboración. Ahí se abrió el micrófono. Dale. Sí, hay un par de cositas que me gustaría aportar desde otro lado, ¿no? También para traer un poco de esto. Primero, que después nos compartas la PPT, si es posible, así se mordimos todos. Al menos en mi experiencia, quizás con áreas internas de una empresa, ¿no? Yo digo áreas internas, puede ser recursos humanos, legales, finanzas, lo que sea. Y alineado un poco a la pregunta que venía diciendo Andrés, se ha adaptado mejor Kanban, ¿sí? Después, más allá de qué prácticas, como comentaba Francisco, qué prácticas de Scrum agarramos, qué prácticas de Kanban agarramos, al inicio le funcionaba mejor Kanban. ¿Por qué digo esto? Porque quizás alguien que venga muy fuerte de Scrum dice, no, si esto haces de Kanban no estás haciendo Scrum, es otra cosa, ¿no? Y totalmente válido. Entonces, ¿y por qué? ¿No? Yo de alguna forma lo justifico, o creo justificarlo, de que Kanban se inició en un servicio, en una empresa automovilística. Entonces, qué mejor que con esa demanda, con ese cambio y con el equipo involucrado, como decía Francisco, poder meter esto, ¿sí? Y una forma es, visualicemos cómo estamos trabajando y después vemos qué vamos cambiando sobre eso, ¿no? Ahí como decía Francisco, que hicieron, veamos el flujo, ¿sí? ¿Dónde están nuestros problemas? Y de una forma yo siempre digo, el Pareto, ¿no? ¿Qué pequeño cambio puedo hacer que me va a dar ese 80% de respiro? Y algo, por lo que tengo entendido, Francisco, última corregime, ustedes vienen implementando esto no solo en un área que no es de sistemas, sino en una empresa que no es de sistemas, ¿sí? Que justamente es como doble check, ¿sí? No es que está en el área de IT de una empresa de sistemas, y en el área de IT de una empresa que no es sistemas. No es el área de IT y tampoco es una empresa que quizás su propósito es el desarrollo de software, ¿no? Que quizás Scrum de alguna manera tuvo su peso ahí. Ahí, en esa línea, Marcos, cuando arrancamos con esto de agilidad, en todas las conversaciones era el bicho raro de recursos humanos, eran toda gente de tecnología y muy de Scrum. La ventaja que hoy tenemos los que estamos acá es que hay muchas áreas aplicando Kanban, Scrum o cosas de por ahí que sirven, y en rubros que no tienen nada que ver con, mejor dicho, hoy por hoy toda empresa es una empresa semi-tecnológica, eso también es cierto, pero sí, y destacando esto qué ventaja le veo, si se quiere, sí a Kanban, que te obliga a mirar valor para el cliente y te obliga a tener un hábito de mejora continua. Si después eso lo llevas bajo un marco de Scrum, lo vas a necesitar igual, ¿sí? Entonces me parece que enfatizando el sentido o la esencia de Kanban, como decía Marcos al inicio, puede que suene más intuitivo, ¿sí? Puede que suene más intuitivo, y en ese sentido te hace a un hábito de estar preguntándote permanentemente por la entrega de valor al cliente, definida desde afuera, y por la mejora continua. Y ese hábito es el que más te va a rendir con cualquier framework. Y vuelvo, como área de recursos humanos, si estás en un proceso de transformación de toda una organización, qué mejor que tener experiencia propia, hecha en primera persona, de ese cambio de forma de trabajo para acompañar al resto de la organización, ¿sí? Desde ahí es en donde la otra pata. Yo el ejemplo que di era agilidad interna en recursos humanos. Pero en definitiva esa agilidad interna en recursos humanos es lo que permite ayudar a una transformación, hablando no desde los libros, sino desde cómo nosotros mismos vivimos ese cambio,
porque interpela mucho, ¿no? Estamos muy acostumbrados a los errores esconderlos, hasta acá llegó lo mío, ¿sí? Y a vivir esas tensiones con otras áreas, la típica, pero un área sola puede hacer agilidad si el resto de la organización no, y eso es una tensión, y qué mejor que haberla vivido para ayudar a otro a que la sobreponga. El ejemplo nuestro era lo cuento así muy chiquitito, nosotros teníamos selección, pero el cliente en el fondo lo que quería era una persona trabajando bien, con lo cual había que integrar al proceso de capacitación que venía después. Y nos costó un Perú, terminamos cambiando la estructura, unificando a los equipos, ¿no? Hicimos otra cosa. Pero eso también lo expuso Kanban, la dependencia en el flujo de trabajo, el valor total para el cliente no era tener seleccionada a la persona, era que la persona esté trabajando bien integrada en un equipo, ¿sí? Y eso también es lo que te muestra Kanban, es cortaste el valor y no le estás dando el valor real a tu cliente. Tu cliente no te está pidiendo tener identificada a qué persona contratar. Lo que necesita es una persona trabajando bien en un equipo y demás. Entonces necesitábamos pegar nuestro flujo a lo que seguía arriba, que era el onboarding y la formación. Y terminamos cambiando la estructura de DH, de la gerencia de HR, para que todo eso conforme un equipo. Entonces ahí sí podíamos hacernos cargo de la selección, del onboarding, de la capacitación, de cómo se integraba, ¿sí? Y eso lo ves cuando ves el flujo y definiste valor. Es apasionante. Me encanta Lean y Kanban. Ahí. Lo descubrí tarde. Será por eso que me gusta tanto, porque lo descubrí después de haber padecido intentando con Scrum. Sí, ahí me gustaría recomendarles, ¿no? Justamente un libro que es el de Agile People, ¿sí? De Pia, que es justamente como una mirada de la agilidad justamente para recursos humanos o para cosas que no vengan del lado de software. De la misma manera que quizás si alguno quiere investigar un poco más sobre agilidad moderna, ¿sí? Modern Agile, que justamente rescata estos principios o estos valores de la agilidad. Pero también, como decía Francisco, algo que entiendo que sirve mucho de Kanban es la antigüedad que tiene. Entonces hubo muchas iteraciones ahí también dando vueltas para poder optimizar, prepararlo, aplicarlo, y después vino todo el boom de sistemas. Entonces, de alguna forma, viene desde antes. Entonces, qué mejor para áreas internas o para áreas que no sean de desarrollo de software, tener algo que no tenga por qué ser de sistemas, ¿no? Como ahí, mi opinión, mi humilde opinión. Sí, ahí se armó debate en el chat. Sí, estoy haciendo una simplificación de Kanban, por favor, no tomemos con que dice que estoy viendo Kanban de una manera simplificada como una mejora de Lean. Sí, es realmente mucho más complejo. En teoría es facilísimo, la complejidad que está detrás es enorme y lleva muchos años de aplicarse a la disciplina. Sí, por favor, no hice la aclaración. Pero perdona ahí, Francisco, igual lo que está bueno simplificar al principio porque Kanban te dice justamente eso. En sus principios te dice, empezá por donde estás, no cambies nada, no eches gente, no crees roles nuevos, por decir así, por darte un ejemplo como Scrum, que te dice que tiene que haber un PO, tiene que haber un Scrum Master. Kanban te dice empieza por donde estás. Y ese es un valor que ayuda a justamente esa fricción de transformarse, digamos, y de visualizar el trabajo, de limitar el trabajo en progreso, de ver el end-to-end de las cosas, de no pensar solamente en mi área, sino de ver cómo yo me integro con el resto de la compañía. Entonces, Kanban te entrega eso. Y como método es súper potente. Quería agregar eso nomás como para... No, está perfecto. Pero un sí, poquito de contexto. ahí es en donde la invitación fuerte es a empezar por donde están, pero a no detenerse nunca en el aprendizaje. Kanban lo descubrí hace 5 años y lo sigo aprendiendo y lo vamos descubriendo porque no hacemos autos ni software, entonces hay que hacer una adaptación y el que está, no sé, en rubros seguros o en un área administrativa tendrá que hacer también su laburo. Es un aprendizaje que también requiere de esa disciplina, ¿no? Digo, para no caer en la simplificación de lo que significa una mejora. Y la mejora es infinita, así que por ella. Pero sí, reconozco que hice una simplificación riesgosa. Bueno, muchas gracias, Francisco, Débora, Marina, por los aportes. Me gustaría compartirles un poco el cierre, ¿sí? Obviamente gracias a todos los que han estado participando. Gracias a Agile Learning por permitirnos este Zoom y el registro desde su lado.
Y obviamente, muchísimas gracias nuevamente a Damián, a Francisco y a quienes hayan estado detrás de que esto haya sido posible y nos hayan podido compartir este más que valioso aprendizaje. Nuevamente les recuerdo los espacios que tenemos, ¿sí? Para quien es la primera vez que se están sumando, que en el Mentí al inicio vimos que hay muchos que es la primera vez que vinieron a este encuentro. En YouTube van a encontrar la sesión grabada del primer encuentro de esta comunidad, que fue hace un mes, en el cual vino Iván, un gran referente de Kanban latinoamericano, sobre justamente los inicios de Kanban, algunos fundamentos iniciales, Ulises que nos habló de Flow, y estuvieron también las chicas del BBVA, que fue el caso aplicado de Kanban de la sesión pasada. Y obviamente el LinkedIn o Telegram para no perderse las próximas novedades y próximos encuentros. Me gustaría, dejando de compartir esto, ver también de quizás entender un poco desde la comunidad que sea esto interactivo y justamente es algo que se construye entre todos. Si nos vemos nuevamente en el marco de un mes, de esta forma, ¿sí? Con algo, quizás una agenda ya fija y algo que después para hablar o tener un espacio de preguntas, o si les gustaría proponer alguna forma distinta de encontrarnos. ¿Sí? Me gustaría dejar estos últimos 3 minutos para ese espacio que alguien pueda comentar o proponer. Obviamente, si después quieren por Telegram o por LinkedIn contactar o proponer algo, bienvenido sea. Al momento parece que no. No sé, Lur, Estamos Sole, todos tímidos. si quieren. Les dejé en el chat todos los links a nuestro mail, nuestro Telegram, nuestro LinkedIn, el canal para que lo tengan a mano. Se lo vamos a estar mandando igualmente por mail, con las presentaciones tanto de Damián como de Francisco y la grabación para que lo tengan a mano. Y nada, es un poco lo que decías vos, Tomás, ver qué es lo próximo que hacemos, cómo la seguimos. Sí, ya tiraron algunos tópicos ahí que nos dieron ideas para el próximo. Así que, bueno, nuevamente muchísimas gracias por el tiempo que nos han dedicado. Un poco como decía Dami, para quienes están acá en Argentina y quizás vinieron de estar trabajando todo el día, más que seguramente frente a una computadora, por habernos brindado otra hora y media adicional virtual. Y para quienes todavía no han terminado la jornada, poder darnos este espacio desde su Acá en el casa o chat desde donde sea que tenemos estén. un par de propuestas, quizás cada 15 días, nos dice Silvina. Jorge nos propone una clínica, que alguien venga con, a ver si entendí bien el concepto de clínica, que alguien venga con un caso y entre todos tratamos de sacarlo adelante, de aconsejar lo que recomendamos hacer. ¿Qué más? Dinámicas de Kanban, sí. Como la otra vez habíamos pensado era Static, hacer algún tipo de dinámica para que aquellos que no la conozcan o que no la hayan aplicado puedan tener un ejemplo para hacer. Herramientas para trabajar, más ejemplos de aplicabilidad. Un poco lo que tratamos de buscar nosotros es, más allá de una pata teórica para aquel que quizás está empezando, también tener un caso práctico que es quizás para muchos lo más rico. Bueno, contanos, Francisco, cómo eso lo lleva hasta la práctica. Y es donde todos por ahí nos llevamos más tips y hay mucha más tela para contar. Así que desde ya, si tienen algún caso para presentar, nos escriben, se suman y el espacio está más que abierto para que participen. Buenísimo. Y ahí, perdón, Tomás, contactarme para mí, no puse la última, el más cómodo es LinkedIn, que está ahí en la comunidad de LinkedIn, para seguir peloteando si hace falta. Ese es mi canal de contacto más práctico. Genial, buenísimo. Bueno, muchas gracias por las propuestas. Ya las anotamos, las tenemos después. Obviamente seguro vayamos con alguno de estos, tanto al Telegram o LinkedIn, para ver quién se quiere sumar, justamente si alguien tiene algún caso que quiera traer para hacer algo práctico quizás, o aplicado en el próximo encuentro, para justamente sacar lo más rico que quizás uno está buscando. No les quiero robar mucho más tiempo, ya me excedí un minuto. Muchas gracias a todos, a todas. Saludo enorme. Que tengan buenas tardes, buenas noches o buen día, si hay alguien que ya está en otro horario. Y hasta la próxima. Todos, y ahí a Yael por el espacio. Muchas gracias. Muchas gracias. Chau a todos. Gracias. Gracias.